Muy buenos días, chicos. Sí, bueno, para anatomía en esta semana vamos a empezar con un nuevo tema llamado el aparato respiratorio. Eh, en otros libros también van a encontrarlo como sistema respiratorio. O sea, lo que pasa es que el término aparato y sistema está mal usado como ocurre, por ejemplo, para ciertas palabras, ¿no? Eh, por ejemplo, en el campo médico, aparato y sistema tienen definiciones, no son palabras, no podríamos decir que son sinónimos, sino son términos que se refieren a un conjunto de órganos y que tienen diferencias, sobre todo de tipo histológico, ¿no? O sea, a nivel de tejidos, ¿no? Eh, entonces, la gente que utiliza, por ejemplo, los, este, los que hablan de este tema, por ejemplo, personas profesionales de la salud, de repente no están utilizando la manera correcta, ¿no? Por eso que vamos a encontrar en los libros, por ejemplo, aparato respiratorio y en otro también vamos a encontrar sistema respiratorio y lo tratan como si fuera lo mismo, ¿no? Pero te estoy recalcando que hay una diferencia, ¿ya? Una diferencia histológica. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, se habla de aparato cuando el conjunto de órganos que forman justamente este aparato respiratorio, por ejemplo, la mayoría de los órganos tienen tejidos diferentes, ¿sí? En cambio, en un sistema, eh, la mayoría de los órganos que lo conforman tienen un mismo tipo de tejido. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia histológica o tisular, ¿no? O sea, a nivel de tejidos, lo que diferencia entre aparato y sistema. ¿Ok? Te recalco solamente para que, ¿no? O sea, como te digo, se está dando mal uso. ¿Ya? Incluso a veces cuando yo hablo, ¿no? O vas a escuchar a una persona, por ejemplo, en un medio de comunicación, utilizan sistema y aparato y al final dice, profesor, total, ¿qué es aparato sistema? Pero ya lo sabes. ¿Sí? O sea, está usado de una manera incorrecta. O sea, en el lenguaje, ¿no? Lo utilizan como sinónimos, pero en el fondo no es. Hay una diferencia a nivel, en el campo médico. ¿Ya? Entonces, como todo aparato, sistema es un conjunto de órganos. El aparato respiratorio está conformado por un conjunto de órganos. Y ojo, y todos los aparatos de sistemas no trabajan de manera independiente. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, nosotros hemos visto el sistema digestivo y hemos visto también el aparato cardiovascular. Y hemos dicho de que esos dos aparatos no trabajan independientemente, ¿no? ¿Cómo abasteces tú a la sangre de nutrientes, por ejemplo? Ahí te das claramente la idea de que hay una relación ¿no? Con el aparato cardiovascular, o sea, con el sistema digestivo. El sistema digestivo le provee de nutrientes a la sangre para que luego la sangre lo transporte a todas las células a través ¿no? Del trabajo del corazón. ¿Sí? Ahora, el aparato respiratorio también. El aparato respiratorio, eh, su objetivo es proveerle a la sangre de qué? De oxígeno, principalmente. Pero no solamente de eso. Por la sangre también transporta los desechos gaseosos, como por ejemplo el CO2, ¿no? Entonces, el aparato respiratorio le da a la sangre el oxígeno, pero a la sangre le deja ahí el CO2 para que el aparato respiratorio lo elimine mediante la expiración. O sea, te das cuenta que hay una relación entre todos los aparatos del sistema con el objetivo de que este sistema, que es el cuerpo humano, trabaje y funcione correctamente. Si uno de ellos falla, va a haber definitivamente problemas, ¿no? Problemas en la salud. Entonces, a eso quiero llegar, ¿no? Hay un trabajo en conjunto. No es que si lo estamos abordando es para conocer las estructuras, la función en general, pero al final todo hay una concatenación. Hay una unión entre todos justamente para mantener con vida el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, empecemos. La función del aparato respiratorio es proporcionar oxígeno a nuestro cuerpo y expulsar al exterior el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como lo quieras llamar. Son nombres lo mismo, pero nomenclatura en química, diferente nomenclatura. Dióxido de carbono o anhídrido carbónico. O también le dicen CO2. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo, proporcionar el oxígeno. O sea, de todo el aire que nosotros respiramos,
sacar lo que nos interesa, el oxígeno. ¿Sí? Ahora, tú sabes que el aire es una mezcla de gases. Y no solamente voy a encontrar gases, o sea, ahí encuentro oxígeno, nitrógenos, algunos gases nobles. Ahí voy a encontrar, por ejemplo, partículas, polvos. Vamos a encontrar virus, bacterias ahí. ¿Ok? Entonces, o sea, nosotros siempre vamos a estar expuestos. Ahorita, por ejemplo, yo estoy sentado en mi sala y alrededor está circulando virus, bacterias, hongos, que no los veo porque son microscópicos. Esa es una constante en nuestras vidas. A donde salgamos vamos a estar expuestos. Pero hay lugares donde esto es más concentrado, o sea, es más peligroso. Por ejemplo, los hospitales, ¿no? Por eso dice que cuando uno va a los hospitales hay que ir bien alimentado. No podemos ir enfermos, ¿no? Porque podemos coger una enfermedad de ahí, algún virus, una bacteria entra ahí y como nos encuentra débil, desarrollamos la enfermedad, ¿sí? Por eso muchas personas van a los hospitales, han escuchado casos ustedes, han ido a los hospitales por un problema y salieron con otro adicional, o sea, con su pica, como le dicen, ¿sí? A ver, ¿qué órganos conforman este aparato respiratorio? Son dos grandes grupos, las vías respiratorias y los pulmones, ¿ok? La vía respiratoria, como su nombre lo indica, vía respiratoria, vías de conducción de quién? Del aire que nosotros inspiramos. ¿Quiénes forman las vías respiratorias? Fosas nasales. Sí, ahora, el aire también puede entrar por la boca, por eso también se le adiciona. Nosotros hay muchas personas que tienen el hábito de ingresar, incluso cuando hablamos nosotros, ¿no? Ingresa. Ahora tú sabes que ahora, con esto lo de la pandemia, el virus, por ejemplo, un virus que afecta el aparato respiratorio es el SARS-CoV-2, ¿no? Y tú sabes que la forma de contagio, el ingreso es por fosa nasal y por boca, porque por ahí ingresa el aire. Ahora, el aire ingresa por boca, ingresa por fosas nasales. Y hay un órgano donde confluye, y eso lo mencioné, el órgano que participa tanto en el aparato respiratorio como en el sistema digestivo, ¿quién es? La faringe. Entonces, ese aire que pasa por la nariz o por la boca siempre va a llegar a dónde? A la faringe. ¿Ok? A la faringe. Ahora, en la imagen acá hay un error. Se supone que esta es la faringe y esta es la laringe. ¿Ya? Hay una observación. Esta es faringe y esta es laringe. Hay un error acá. ¿Ya? Entonces, acá es donde ese aire al final va a llegar y va a seguir su recorrido. Entonces, ¿cuáles son las vías respiratorias? De manera general, fosas nasales, ¿no? Luego viene la faringe, la laringe, luego viene la tráquea, ¿sí? Luego vienen los bronquios, luego vienen los bronquiolos y finalmente vienen los pulmones, que es muy aparte. Ojo, si a ti te preguntan, ¿los pulmones son una vía respiratoria? No. La vía respiratoria son fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Los pulmones son una estructura aparte. En los pulmones ahí va a ocurrir lo que nos interesa, el intercambio gaseoso. Profesor, ¿qué son los alvéolos? Son unas bolsitas, unos sacos que se encuentran dentro de los pulmones. Y es a nivel de los alvéolos donde ocurre ahí el intercambio de gases. Y eso lo vamos a ver detenidamente, no se preocupe. ¿Y qué es el diafragma, profesor? Es una estructura ajena, ¿ok? Entonces, lo que he nombrado acá son vías respiratorias y los pulmones como los dos grandes grupos del aparato respiratorio. El diafragma es el principal músculo de la respiración. Cuando uno inspira y expira, el diafragma es el músculo, ojo, no es el único que participa, pero es el más activo. Igual como, no, por ejemplo, nosotros masticamos en boca, la lengua, el temporal, son muchos músculos, ¿no? Muchos músculos que están cercanos a la boca participan justamente en la masticación, pero hay uno que participa más, ¿sí? Y ese es el macetero. Ese es el caso del músculo en el sistema digestivo, ¿no? En la masticación. Pero estamos hablando del aparato respiratorio. En este caso es el diafragma, es el principal músculo activo de la respiración. Entonces empecemos a describir las vías respiratorias, ¿sí? Habíamos dicho que el aire puede ingresar por fosas nasales y por la boca, ¿ok? Ahora, el aire que ingresa y que debería normalmente ingresar por las fosas nasales tiene una función. Nosotros, por ejemplo, acá en las fosas nasales tenemos unas aberturas, eso se llaman las narinas,
ingresamos, tenemos las coanas. Ahí vamos a tener principalmente ciertas vellosidades que tienen una función. Esas vellosidades cumplen una función del filtro del aire. En esas vellosidades, cuando pasa el aire, ahí se van a detener algunas partículas de polvo, algunos virus, unas bacterias. Entonces podríamos decir que es una barrera biológica propia del cuerpo que ya ahí, de alguna manera, te está protegiendo de algunos agentes patógenos. Entonces, también las fosas nasales, aparte de filtrar, calienta y humedece el aire inspirado, ¿ok? Y también actúan como cámara de resonancia de la voz, ¿ok? Sí, acá es como, o sea, ahorita vamos a ver dónde se origina la voz, pero esto funciona como una cámara de resonancia, ¿sí? Entonces, esas son las principales funciones de las fosas nasales, ¿ok? Luego de las fosas nasales sigue el órgano que yo te he dicho, que es la faringe. Obviamente la faringe solamente va a cumplir la función de conducir el aire que ya ingresó, ¿sí? Pero ojo, el aire puede ingresar por fosas nasales y por un mal hábito que debe ser la boca, ¿no? Nosotros no deberíamos respirar por la boca, ¿no? Eso sea, son cuestiones de hábitos, pero también ingresa aire, por ejemplo, cuando conversamos, hablamos, ¿no? Entonces ingresa, entonces por ahí también va a entrar, pero no debería ser un hábito, por ejemplo, para dormir, ¿no? Hay mucha gente que duerme con y respira por la boca, ¿no? Entonces esos son hábitos o hay problemas ahí que se debería solucionar, ¿ok? Entonces ya hemos visto fosas nasales y la faringe, ¿ya? Miren, luego viene otra vía respiratoria que es la laringe. Y en la laringe lo más importante también es una vía de conducción del aire, pero lo más resaltante también es que en la laringe acá vamos a encontrar las famosas cuerdas vocales. ¿Sí? Hay cuerdas vocales verdaderas y las falsas. Es la clasificación. ¿De qué se encargan estas cuerdas vocales? De generar la voz. ¿Ok? De generar la voz. Lo más resaltante también que en la laringe, en el caso de hay un cartílago en el caso de los hombres bien desarrollado, que es el cartílago tiroides. Sí, ese cartílago es pronunciado desde el que forma justamente la manzana de Adán en los varones. ¿Ya? Ahí es donde se genera la voz, las cuerdas. Por eso se le dice que a la laringe es el órgano fonador, ¿sí? Es el órgano fonador del cuerpo, porque genera la voz, ¿ya? Ahora, ¿qué es la epiglotis? Es una estructura muy importante. ¿Por qué? Miren, la epiglotis es como una puerta o una válvula que se abre y se cierra. Ahora, si nosotros estamos diciendo que la faringe es por ahí pasa el aire, ¿sí o no? Porque forma parte del aparato respiratorio y también por ahí pasan los alimentos. ¿Por qué, por ejemplo, los alimentos, si yo sé que por la faringe pasan los alimentos, por qué esos alimentos no pasan por la laringe? ¿Qué pasaría si los alimentos pasan por la laringe? Te atorarías, podrías sufrir de asfixia. Estás invadiendo una zona que no corresponde a los alimentos. Eso debería continuar con el esófago. Pero ¿qué pasa? Hay una estructura llamada epiglotis que cuando nosotros ingerimos los alimentos, esta estructura tapa la entrada de la laringe. Por lo tanto, el alimento sigue su recorrido de la faringe hacia el esófago. Y por lo tanto, esto de acá es la epiglotis. ¿Ves? Esto cierra la entrada a la laringe. Por eso los alimentos siguen su recorrido por el esófago. Esta estructura, si no existiera, definitivamente pues nos ahogaríamos con nuestro propio alimento, porque estamos obstruyendo las vías respiratorias. ¿Sí? En la laringe existe una especie de tapón llamado epiglotis que se cierra cuando tragamos para que los alimentos no pasen a las vías respiratorias. Epiglotis. ¿Ok, muchachos? Ahí está. Cuando nosotros respiramos, mira la epiglotis cómo ¿no? Se abre, luego se cierra cuando ingresamos los alimentos, justamente con la finalidad de no obstruir las vías respiratorias. La tráquea, continuamos de la laringe, la tráquea. Como te puedes dar cuenta, tiene forma tubular y está formado por cartílago. ¿Sí? También cumple la función de conducción del aire.
Bajando por la laringe, dice, el aire llega a la tráquea, que es un tubo formado por unos 20 anillos cartilaginosos que la mantienen siempre abierta. La tráquea se divide en dos ramas llamadas bronquios. Ahora, lo más resaltante, lo importante es que sepas que es una vía respiratoria y está formada por cartílago, ¿no? Ahora, este cartílago que ves acá, que sería el último y que se bifurca, o sea, se divide en dos y da origen a los bronquios, ¿sí? A esto de acá. Este cartílago se llama cartílago carina. Es un nombre que se le ha dado, ¿ya? Y siempre se utiliza como referencia, ¿no? Es a nivel del cartílago carina de la tráquea donde ésta se bifurca para formar a los bronquios. Luego, estos bronquios, sí, mira, los bronquios son dos bronquios principales. Luego estos bronquios se van ramificando, ¿sí? Formando bronquiolos, ¿sí? Los bronquios penetran en los pulmones y allí se vuelven a dividir en ramas más finas llamadas bronquiolos. ¿Cuál es su trabajo también? Conducir el aire inspirado, ¿ok? Definitivamente ese aire que ya llegó a los bronquiolos es un aire más puro, porque sí o no, porque durante su trayecto se han ido, ¿no?, deteniendo porque sabemos que el aire es una mezcla de gases, que hay polvos, hay bacterias y todo eso va quedando en el. Lo importante es que llegue aire puro y ¿no?, a nivel de los pulmones. Y bueno, muchachos, llegamos a los pulmones, ¿no? E internamente, ¿no?, vamos a ver unas estructuras llamadas alvéolos pulmonares. Y es ahí, a nivel de esa zona, donde ocurre el intercambio de gases, donde el oxígeno, ¿ok? O sea, a ver, el aire inspirado llega, ¿sí? Esa mezcla de gases llega al alvéolo pulmonar. O sea, es como que, por ejemplo, mira, este es el alvéolo. Miren, estas pelotitas son los alvéolos. Y esto de rojo son los capilares. ¿Qué pasa? Los capilares como que absorben el oxígeno de esa mezcla de gases. Y es así como pasan a la sangre. ¿Ok? ¿Y qué pasa? De la sangre sabemos que hay desechos, como el CO2, que son desechos de la célula. Ese CO2 pasa de la sangre, pasan al alvéolo, para que luego el alvéolo lo elimine. Nosotros cuando expiramos, eliminamos el CO2, pero dejamos en la inspiración, acá dejamos el oxígeno. Entonces, este intercambio de gases ocurre a nivel de los alvéolos pulmonares y recibe un nombre llamado hematosis. Entonces, a partir de ahora, el término hematosis significa el intercambio de gases que ocurre a nivel de los pulmones. Esto es el objetivo final, el intercambio de gases. ¿Ok? Ahora, esto de acá puede estar dificultado, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué pasa con este SARS-CoV-2? Afecta en las vías respiratorias, va avanzando hasta llegar a los pulmones, y ya cuando el virus ha penetrado, ha ingresado muy profundamente. ¿Qué pasa con estos pulmones? Estos pulmones se inflaman y eso es lo que se llama neumonía. Entonces, si yo tengo mis pulmones inflamados, los alvéolos también definitivamente los tengo afectados. Y si están inflamados, esos pulmones no van a poder, van a perder su capacidad de llenarse de oxígeno. Es por eso que estas personas van a estar limitadas en la respiración. Sus pulmones no se vuelven van a perder esa elasticidad ¿no?, para lograr llenarse de aire fácilmente. Pierden esa capacidad, disminuye esa capacidad. Por eso estas personas tienen dificultades respiratorias. Y ahora, si hay problemas en el pulmón, también hay problemas en los alvéolos. Yo te pregunto, si tengo un pulmón dañado, este intercambio de gases definitivamente va a estar perjudicado. Y esto puede comprometer la vida de la persona. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos principales es, o sea, esto lo principal es que el oxígeno pase a la sangre. ¿Y para qué me sirve el oxígeno? Todas las células del cuerpo, muchachos, necesitan, necesitan oxígeno, muy aparte de los nutrientes también. Pero si tú no le das oxígeno a todas las células, y ese oxígeno se les va a proveer por medio de la sangre, estas van a morir. Y es por eso que estas personas que ya tienen, por ejemplo, más del 80 y 90% de los pulmones comprometidos, este proceso de la hematosis está afectado.
Por lo tanto, ¿cómo le llevo? No hay una buena hematosis, no hay suficiente oxígeno, van a empezar a morir células. Imagínate que empiecen a morir neuronas. La vida de la persona queda en peligro. Igualmente, imagínate que algunas células del corazón no les llegue el oxígeno. Las personas pueden morir por un infarto cardíaco o un paro cardíaco y por algún problema cardiovascular. ¿Sí? Y ustedes saben por las noticias que hay mucha, ¿no? Este virus también genera problemas en el aparato, genera un tipo de, ¿no? Trombosis, ¿no? Que son formación de coágulos, ¿no? Y eso ustedes lo han escuchado por los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, muchachos, lo vamos a dejar ahí. Vamos a seguir con un segundo video en una siguiente clase, ¿sí? Porque es un tema amplio. Es un tema bien amplio. Incluso sería interesante abordar enfermedades, ¿no? Del aparato respiratorio. Ok, chicos, muchas gracias por su atención y continuamos en un siguiente video.